Hola, buenas tardes. Hoy vamos a repasar un poco el concepto de pendiente y de punto medio. Además, vamos a construir la gráfica de la recta a la que le vamos a calcular la pendiente y el punto medio y aprovechamos para calcular la distancia. Es decir, vamos a hacer un repaso de conceptos básicos en geometría. Como un repaso de los conceptos básicos de geometría analítica, calculamos algunos en un ejercicio. Es decir, en un solo ejercicio vamos a calcular las cuatro cosas. Para esto vamos a recordar algunas fórmulas. Siempre que tengamos dos puntos en el plano, punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto 2 de coordenadas x2, y2, debemos recordar que la fórmula para la distancia entre ellos va a ser la distancia del punto 1 al punto 2 igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto, a final de cuentas, es una aplicación del teorema de Pitágoras, tomando en cuenta que los catetos van a ser x1 y menos x2 y y2 menos y1. Realmente esta parte puede ser x2 menos x1 o bien x1 menos x2 porque el cuadrado permite que el resultado final sea positivo. De la misma manera aquí, y2 menos y1 se puede transformar en y1 menos y2 porque el cuadrado nos permite que el resultado final sea positivo. Entonces, esta es la fórmula de la distancia. La fórmula para el punto medio va a ser m representa, perdón, la pendiente, para la pendiente. M es la pendiente y va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí sí es muy importante respetar el orden de los puntos. No podemos modificar aquí y1 menos y2, x1 menos x2. Realmente debemos respetar y2 menos y1, x2 menos x1. Nos referimos a esto porque en la fórmula de la distancia realmente podemos modificar los subíndices y no nos afecta en nada. Pero en la fórmula de la pendiente, si nosotros modificamos, podemos afectar el resultado y evidentemente la recta ya no tiene el mismo ángulo de inclinación. Una pendiente positiva tiene una recta inclinada hacia la derecha o un ángulo menor de 90 grados. Una pendiente negativa tiene una recta inclinada hacia la izquierda o un ángulo de inclinación mayor a 90 grados. Entonces, más vale aquí respetar y2 menos y1 y x2 menos x1. Las fórmulas para el punto medio van a ser x3 igual a x1 más x2 sobre 2 y además y3 igual a y1 más y2 sobre 2. Estas son las más fáciles, son evidentes. Sin embargo, las tres fórmulas anteriores son básicas y es importante que se tengan totalmente claras para que no exista confusión. Una vez que recordamos las tres fórmulas, vamos a un ejemplo. Queremos construir la gráfica, calcular el punto medio, la distancia y la pendiente para la recta que se forma con los puntos, el punto 1 que tiene coordenadas 4 con 8 y el punto 2 que tiene coordenadas 6 con menos 2. Recordamos que el primer punto corresponde al eje X o al eje horizontal de las abscisas. El segundo punto corresponde al eje Y vertical o eje de las ordenadas. Y juntos son las coordenadas de un punto. Entonces, el punto 1 tiene coordenadas 4,8, el punto 2 tiene coordenadas 6, menos 2. Recordamos nuevamente que en cada punto existe un valor para X con un valor para Y. Va a ser XY o X1, Y1, X2, Y2. Es muy común que a veces se confundan y piensen los alumnos X1, X2, Y1, Y2, pero tiene que ser un valor para X y un valor para Y. En este caso y para esta pareja de puntos tenemos que X1 vale 4 y que Y1 vale 8. X2 vale 6 y y2 vale menos 2. Los tenemos aquí en distintos colores para recordar que se trabaja x1 con x2, o sea, verde claro con verde claro, y y1 con y2, es decir, verde oscuro con verde oscuro. Entonces vamos a empezar con esos cuatro valores a calcular los elementos que se nos piden en el ejercicio. Primero le calculamos la distancia. Volvemos a indicar aquí los valores de los puntos, las coordenadas, para no confundirnos y no tienes que estar moviendo. Entonces, x1 vale 4, x2 vale 6, y1 vale 8 y y2 vale menos 2. De acuerdo a la fórmula de la distancia, vamos a tener x2 que vale 6 menos x1 que vale 4. Bueno, elevado al cuadrado. Más y2 que vale menos 2 menos y1 que vale 8.
elevado al cuadrado. Y todo esto en raíz cuadrada porque es el teorema de Pitágoras. Entonces, recordamos que este signo que estoy señalando, este signo menos, es por fórmula y estamos restando x2 con x1. Nuevamente, este signo menos es por fórmula y estamos restando menos 2 que vale y2 con 8 que vale y1. 6 menos 4 es una resta común, elemental. 6 menos 4 son 2, nos queda 2 elevado al cuadrado, más menos 2 menos 8, tenemos aquí signos iguales, mantenemos el signo que es menos, y los dos números se suman, 2 más 8 son 10. Tenemos entonces menos 2 al cuadrado, más menos 10 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos 10 al cuadrado sería menos 10 por menos 10, entonces menos por menos es más, y 10 por 10 son 100. Lo podemos especificar aquí. Tenemos entonces nosotros menos 10 por menos 10. Eso es menos 10 al cuadrado. Entonces nos queda menos por menos más y 10 por 10 que son 100. Entonces, menos 10 al cuadrado nos tiene que dar 100 positivo, que es lo que nosotros tenemos indicado. En consecuencia, tenemos la suma de 4 más 100, que nos da 104. La distancia del punto 1 al punto 2 es la raíz cuadrada de 104, que sería como 10.1 aproximadamente. Pero lo podemos dejar indicado. Ahora calculamos el punto medio. Nuevamente tenemos aquí las coordenadas para que sea más claro. X1 vale 4, Y1 vale 8, X2 vale 6 y Y2 vale menos 2. Vamos a trabajar color con color, gris con gris y rosa con rosa, fuchsia, el color que sea. Entonces X3 va a ser igual a X1, que vale 4, más X2, que vale 6. Esto dividido entre 2. Luego Y3 va a ser Y1, que vale 8, más Y2, que vale menos 2, entre 2. Aquí indicamos más el valor negativo del 2, o sea, más menos 2. Pero más por menos es menos, entonces esto se convierte en una resta. Aquí seguimos teniendo la suma. 4 más 6 son 10, que está aquí, 10 entre 2. Y de este lado tenemos 8 menos 2, que son 6. 6 entre 2. Entonces, 10 entre 2 son 5, por lo tanto x3 vale 5. 6 entre 2 son 3, por lo tanto y3 vale 3. Y en consecuencia tenemos que 5,3 es el punto medio de este par de puntos, que podemos confirmar en la gráfica, cuando menos aproximar en la gráfica. El calcular punto medio realmente es un proceso sencillo. Calculamos ahora la pendiente. La pendiente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tenemos nuevamente los puntos, entonces rosa con rosa, gris con gris. Y2 vale menos 2. Luego menos de la fórmula, este menos es de la fórmula, y1 que vale 8. Nos queda menos 2 menos 8. Sobre x2 que vale 6, menos de la fórmula x1 que vale 4. Entonces tenemos en el numerador menos 2, menos 8, signos iguales se mantiene el signo y los números se suman, nos da menos 10. Y en el denominador tenemos 6 menos 4, que son 2. Simplificamos, menos entre más es menos, y 10 entre 2 es 5. Por lo tanto, la pendiente es menos 5. Como la pendiente es negativa, la recta se inclina hacia la izquierda y el ángulo es mayor de 90 grados. También podemos confirmar esto. Si tenemos nosotros un plano cartesiano y la pendiente es negativa, la línea recta se va a inclinar hacia el lado izquierdo. Al inclinarse hacia el lado izquierdo, el ángulo de inclinación es mayor de 90 grados. Tenemos 90 grados y nuestro ángulo es mayor de 90 grados. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos nuestro ángulo inclinado hacia la izquierda, la recta inclinada hacia la izquierda, el ángulo es mayor de 90 grados. Si nosotros tuviéramos un ángulo, una pendiente positiva, entonces la línea recta tendría que inclinarse hacia la derecha. El ángulo es menor de 90 grados. Cuando la pendiente es positiva, el ángulo es menor de 90 grados, la recta se inclina hacia la derecha.
Tenemos entonces ya calculada la pendiente es menos 5, nos tiene que quedar, vamos a verlo en la gráfica, una línea recta inclinada hacia la izquierda. Y por lo tanto el ángulo es mayor de 90 grados. Para este ejercicio finalmente construimos la gráfica. Teníamos los puntos, el punto 1 era 4, 8 y el punto 2, 6 menos 2. Entonces, de manera aproximada, el punto 1, primero el valor en X, luego el valor en Y. Partimos del origen del plano y nos estamos moviendo 4 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 lugares hacia la derecha y 8 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estaría el punto 1. Luego el punto 2 son 6 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Nuevamente el origen, 6 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 hacia abajo, 1 y 2. Ese sería el punto 2. En consecuencia, este es el segmento de recta, que si lo prolongamos sería la recta, y tendríamos el punto medio estaría en 5,3, hemos dicho aproximadamente por aquí. El punto medio solamente es para el segmento, no para la recta, porque la recta es infinita, no podemos tener un punto medio. Pero sí para el segmento, que sería 5,3 punto medio. La pendiente nos quedó negativa, significa que el ángulo de inclinación, este ángulo, es mayor de 90 grados. Alfa, o el ángulo, como lo queremos llamar, es mayor de 90 grados, lo cual se nota. Y la recta se inclina hacia la izquierda. La distancia de este segmento de recta es la raíz de 104. De esa manera repasamos nosotros conceptos básicos, que sería la gráfica, con el eje X horizontal, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda, el eje Y vertical, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Tenemos entonces la gráfica, calculamos la pendiente, que está relacionada con el ángulo de inclinación, calculamos el punto medio, que estaría aproximadamente por acá, 5,3, y calculamos la distancia. De esa manera terminamos este pequeño ejercicio de repaso.